Josafat, nada más le ayudas al hermano, por favor. Muy bien. Hemos llegado a una sección interesante de la palabra de Dios y bueno, todo la palabra de Dios es interesante, pero hemos llegado a esta sección de Cristo Jesús ante el concilio del Sanedrín. Esto es muy interesante. Fue un juicio fraudulento, fue un juicio lleno de mentiras y fue por ese juicio que nuestro Señor Jesucristo terminó en la cruz del Calvario. Ahora tenemos que entender que Él últimamente fue crucificado a manos de Roma por cuestiones de sedición. Obviamente Israel o los judíos lo veían desde un punto de vista blasfemo, pero no podías ir a la cruz por blasfemia. Cristo Jesús no fue a la cruz por decir que Él era Dios. Cristo Jesús fue a la cruz porque pensaban que Él iba a derrocar el gobierno de Roma. Entonces Él fue crucificado por cuestión de traición, básicamente, de sedición en contra del gobierno. Pero los israelitas buscaban matarle por cuestión de blasfemia. Entonces ya estudiamos la parte previa la semana pasada en cuestión a lo que sucedió con Judas y la traición de Judas y todo eso. Y hemos llegado, lo que no di la semana pasada, que sí debería de haberlo mencionado, es en el versículo 51 y 52. Esto, otra vez, se supone que debería de haberlo dado la semana pasada y no lo di por alto. Pero el versículo 51 y 52 es interesante, puesto que son los únicos lugares en la Biblia donde encontramos eso. Y ahí vamos a empezar el día de hoy, puesto que se me pasó la semana pasada. Entonces vamos a iniciar con una oración en esta mañana. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos, su casa de oración, para honrarle, para glorificarle, con nuestros cantos, con nuestras ofrendas, con nuestra oración, con nuestra súplica, con el estudio de su palabra. Y le pedimos, Señor, que en esta mañana su Santo Espíritu nos ayude a comprender esta cuestión del juicio fraudulento en contra de nuestro Señor Jesucristo, que últimamente terminó en su crucifixión, su resurrección, su ascensión, para su honra y su gloria y para la compra de todo aquel que cree. Gracias, Señor, por la redención, por esa gracia inmerecida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, comencemos. Y si ustedes recuerdan, se ha estado viendo desde que iniciamos todo este asunto, unos capítulos atrás, hemos visto el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento una y otra vez. Hemos visto pura profecía cumplida en cuestión a Cristo yendo al Calvario. Y esta mañana no es la excepción. Vamos a ver mucha profecía también del Antiguo Testamento. Recuerden, cuando Cristo murió y fue crucificado y resucitó, se dice, no los he contado, pero se dice que hay más de 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la cruz del Calvario. Entonces, hoy vamos a ver algunos de esas profecías que ya habíamos visto, algunos con anterioridad. Pero empezamos aquí con el versículo 51 y 52. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Ahora, esto es en el huerto de Getsemaní. Agarran a Cristo Jesús. Pedro le corta la oreja a Malco con la espada. Cristo Jesús se la vuelve a pegar. Prenden amarrado a nuestro Señor Jesucristo. Y estaban agarrando a todos los que se podían. Recuerden, vimos la semana pasada que los apóstoles huyeron. Y esto es algo que Cristo Jesús les mencionó de Zacarías. Vamos rápido. Zacarías capítulo 13. Vamos a Zacarías capítulo 13. Nuestro Señor Jesucristo cita aquí. Zacarías capítulo 13 y versículo 7. Nuestro Señor Jesucristo cita este versículo. 13:7 dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero tuyo, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas.
y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Fíjense, eso mismo que dice Zacarías 13:7, lo dice nuestro Señor Jesucristo, ya lo vimos la semana pasada, lo dijo nuestro Señor Jesucristo ahí en el 14 versículo 27, ¿sí? En el 14:27 Cristo Jesús cita Zacarías 13:7 y dice, entonces Jesús les dijo, todos os heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces lo mismo de Zacarías 13:7 es lo mismo que Cristo Jesús dice entonces de los apóstoles, que ellos iban a huir, que ellos iban a dejar a Cristo Jesús solo cuando prendieran a Cristo. Y esto es exactamente lo que pasó. Cristo Jesús lo cita en el Nuevo Testamento y es exactamente lo que sucede. Prenden a nuestro Señor Jesucristo y todos se van como ratas, ¿ok? Todos huyen. Y lo que tenemos que entender aquí es que, bueno, aparte de que cumplió Cristo con esa profecía, continuamos, hay algo que sucede después de lo que lo prendieron. Vemos en versículos 51 y 52 que no vemos en ningún otro evangelio, en ninguna otra parte, de este niño, de este joven con la sábana. Este muchacho estaba con la sábana y estaba espiando, ya estaba en el huerto de Getsemaní con la sábana, yo no sé si hacía frío, pero ahí andaba y andaba viendo, y este muchacho es testigo ocular del arresto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No viene eso en ninguna otra parte. Y la mayoría de los teólogos eruditos bíblicos, pastores, nosotros siempre hemos creído que Marcos estaba hablando de él mismo, ¿sí? Que Marcos estaba siendo humilde y no quiso mencionarse por nombre, por cuestión de, pues simplemente no era importante su nombre, pero él estaba relatando lo que él vio desde un punto de vista como testigo ocular. Entonces creemos que este niño con la sábana, que agarran los alguaciles, lo agarran los que querían prender a Cristo, y pues ¿qué es lo primero que hace? Pues se quita la sábana y vámonos. ¿Sí? Vámonos, y se van cueros, ¿ok? Patitas, ¿para qué las quiero? Para que me agarren, vámonos. Y se va, y creemos que fue Juan Marcos cuando él estaba chiquito. Entonces, aunque la Biblia no nos dice en ningún lugar que el nombre es Juan Marcos, asumimos que porque es el libro de Marcos, él estaba hablando de él mismo. No hay ninguna otra, no podemos pensar en ninguna otra opción fuera de la persona de Juan Marcos. Entonces, él era un niño cuando esto ocurrió. Ok, continuamos con el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ok, sumo sacerdote, lo llevaron ante el sumo sacerdote. Nosotros sabemos que era Caifás, porque la Biblia nos dice que era Caifás. Sin embargo, recuerden que había algo extraño en ese momento en el tiempo. Israel no solamente contaba con un sumo sacerdote, sino que en ese momento contaba Israel con dos. Esto era muy extraño. Nunca, porque el sumo sacerdote era vitalicio. El sumo sacerdote era sumo sacerdote hasta que se moría. Y no podían tener a un segundo. Había nada más un sumo sacerdote hasta que éste muriera. ¿Ok? Pero había algo interesante aquí. En este momento había dos sumos sacerdotes. La razón es esta. El sumo sacerdote que realmente era sumo sacerdote era Anás. Anás fue sumo sacerdote puesto ahí por Israel como sumo sacerdote. Anás. Pero Anás cedió el cetro, vamos a ponerlo así, le cedió el lugar a su yerno Caifás. ¿Ok? La razón por la cual le cede su lugar a Caifás es por cuestión de los romanos. Caifás era mucho más carismático y tenía mucho más comunicación con Roma. Entonces, obviamente, a Roma le convenía más tener un sumo sacerdote o un representante de Israel que fuera más de acuerdo a lo que ellos eran. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, Caifás era el sumo sacerdote títere, vamos, de Roma.
pero originalmente era Anás, el suegro de Caifás. Caifás era simplemente el sumo sacerdote títere apuntado por Roma porque eso les hacía más fácil la vida a los romanos. ¿Okay? Entonces, se le trajo primero a la casa de Anás y después de la casa de Anás se la trajo a la casa de Caifás. Esto, tradicionalmente así se cree. Y podemos ver el nombre de Anás en varios lugares de la Biblia. Lo podemos ver incluso en los evangelios, en los otros sinópticos. Pero, sin embargo, estamos viendo Marcos. Entonces no nos vamos a ir a los otros evangelios, nos vamos a enfocar únicamente en Marcos. Pero sepan que era algo muy único tener a dos sumos sacerdotes. Entonces Israel veía a Anás como el verdadero sumo sacerdote, pero este no era oficial porque Roma quería establecer y había establecido a Caifás. Entonces todo tenía que pasar por Caifás, aunque el pueblo deseaba a Anás. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, Anás y Caifás, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ahora versículo 55. Bueno, espérenme un momento. Cuando llegan a la casa de Caifás para que Cristo Jesús llegara al tribunal, él fue puesto a disposición del concilio que se llamaba Concilio del Sanedrín. Concilio del Sanedrín. Y vemos la mención del concilio ahí en el versículo 55. Los principales sacerdotes y todo el concilio, es decir, Concilio de Sanedrín. El Concilio del Sanedrín contaba de un total de 70 miembros. 70 miembros eran los del Concilio del Sanedrín. Y el concilio estaba dividido en dos grupos, era bipartidario, ¿sí? Era bipartidario el concilio. La mitad, 35 de los 70, tenían que ser fariseos, ¿okay? El grupo religioso israelita extremista. Y luego el otro grupo, los otros 35, tenían que ser compuestos de saduceos. Entonces tenemos 35 saduceos, 35 fariseos, y estos no quieren a estos y estos no se quieren a... Entonces siempre había conflicto y en los concilios todo lo tenían que hacer por votación. Obviamente esto resultaba a menudo con un empate. A menudo resultaba en un empate, 35 contra 35, porque no se querían. Y pues resulta que quien hacía el desempate era el número 71. El número 71 era el sumo sacerdote. Si había un empate dentro de las votaciones bipartidarias, entonces era el sumo sacerdote quien tomaba la última palabra y él decía, bueno, yo voto a favor de los 35 fariseos o yo voto a favor de los 35 saduceos. Y de esa manera él daba el desempate y ese era el concilio de Sanedrín, básicamente. El concilio del Sanedrín, antes de que llegara Roma, básicamente eran los que hacían las decisiones políticas. Era como decir PRI versus Morena, ¿no? Entonces, todo lo que era cuestiones de gobierno, pues lo manejaban ellos. Sin embargo, cuando llegó Roma dijo, no, pues nosotros somos el gobierno. ¿Cómo ustedes, el Sanedrín, van a ser los que tomen las decisiones? No, esto es Roma. Roma toma la decisión, ustedes no van a imponer nada. Entonces lo que terminó sucediendo fue que el Sanedrín terminó siendo un colectivo que buscaba nada más cuestiones religiosas mayormente, porque cuestiones políticas estatales no podían llevar a cabo porque Roma era quien estaba en la silla. Entonces técnicamente los judíos, el Sanedrín, no podían matar a nadie. Ellos no tenían la autoridad política para poner a alguien bajo muerte. No podían. Ese derecho
le tocaba únicamente al gobierno, que en este caso era Roma. Ellos eran los únicos que podían imponer pena de muerte, son los únicos que podían imponer tiempo de cárcel, son los únicos que podían imponer latigazos o varazos o cualquier castigo que se merecía. Nada más Roma podía hacerlo. El Sanedrín no servía de nada más que por cuestiones religiosas. ¿Sí? Roma no los aceptaba como fuerza política, obviamente. ¿Okay? Vamos a continuar. Entonces dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado los alguaciles calentándose al fuego. Ahora, él estaba lejos, pero si ustedes observan otros evangelios, él estaba lejos. El que estaba adentro y bien cerquitas y luego ahí viendo el juicio a unos metros era Juan. Juan, el apóstol amado, él estaba adentro, posiblemente de aquí a allí, a Cristo Jesús y el concilio. Él estaba en una posición, porque recuerden, Juan tenía algo de dinero, Juan tenía una posición política, su padre tenía varios negocios y eran influyentes dentro de lo que era el mundo israelí en ese momento, la familia de Juan. Entonces Juan tenía amigos dentro de la política por cuestiones de su padre, mientras que Pedro, pues obviamente no. Entonces Juan estuvo mucho más cerca al juicio de nuestro Señor Jesucristo, mientras que Pedro estaba un poco más alejado, porque no tenía él la influencia que tenía el padre de Juan. Ok, vamos a continuar. Dice, por eso dice que Pedro le siguió de lejos, Juan estaba a un lado. Dice versículo 56, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ok, este es un problema. Recuerden que el Sanedrín es religioso y son judíos. Únicamente se podían manejar dentro de la ley del Antiguo Testamento. No podían ellos manejarse fuera de la ley, según esto. Tenían que manejar su concilio y su juicio dentro de la ley. Entonces, cuando trajeron testigos errados, testigos falsos, se dieron cuenta que eran testimonios falsos. Los mismos miembros del Sanedrín se dieron cuenta que eran testimonios que no cumplían. Entonces, por eso no podían abiertamente culpar a Cristo en ese momento, porque era obvio que los testigos eran falsos. Vamos a verlo. De hecho, esto viene tanto en la primera ley como en la segunda ley. Me refiero a Éxodo y Deuteronomio. Tanto en la primera ley como en la segunda ley, nosotros vemos lo siguiente. Éxodo capítulo 20. ¿Okay? Éxodo capítulo 20 y versículo 16. Esta es la primera ley. Éxodo 20, 16. Dice, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Entonces, obviamente, como el concilio se dio cuenta que estos testigos eran falsos, no podían aceptar el testimonio de ellos porque era en contra de la primera ley. Pero no solamente en contra de la primera ley, sino en contra de la segunda ley también. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Ok. Y versículo 20. Deuteronomio 5:20 dice lo siguiente: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Por lo tanto, obviamente el Sanedrín no podía tomar en serio el testimonio en contra de Cristo Jesús. Entonces no encontraban cómo acusarle, cómo mandarlo no podían encontrar nada, porque los testigos eran falsos. Y luego dice el versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces no encontraban nada, dice el versículo 55, nada hallaban. Leemos el versículo 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ahora, obviamente sabemos que Cristo Jesús estaba hablando de su cuerpo. Él estaba hablando de su cuerpo. Yo voy a morir y en 3 días yo voy a resucitar. Él estaba hablando de él mismo, este templo. Pero los judíos en aquel momento lo tomaron como el templo judío.
Yo voy a derribar este templo y en 3 días lo voy. Pero él no estaba hablando del templo físico, él estaba del templo judío, él estaba hablando de su cuerpo. ¿Okay? Pero ellos obviamente no lo tomaron así, ellos lo vieron desde el punto de vista del templo judío, no del cuerpo de Cristo. Sin embargo, este testimonio también es falso. ¿Saben por qué? Porque Cristo Jesús nunca dijo eso. Vamos a verlo. Juan, capítulo 2. El Evangelio de Juan, capítulo 2. Y versículo 19, 2:19. Dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él nunca dijo, yo destruiré el templo. Él dijo, ustedes destruyen este templo y yo resucitaré en 3 días. Él nunca dijo que él destruiría el templo. Él dijo, ustedes van a destruir este. ¿Ok? Entonces, él era inocente de ese cargo. ¿Va? Entonces, lo acusaron falsamente diciéndole, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo. Pero él nunca dijo, yo derribaré este templo. ¿Sí? Ni siquiera estaba haciendo referencia al templo, estaba haciendo referencia a él. Y él no se mató a él mismo, ellos lo destruyeron. Entonces, obviamente, él era inocente totalmente de ese cargo, haciendo que ese cargo también fuera falso testimonio. Ok, yo derribaré este templo hecho a manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Sí? De todos modos, aunque pusieron eso en contra suya, de todos modos no les ayudó para nada. Entonces, todos los testimonios que trajeron que eran falsos, ninguno sirvió porque se dieron cuenta, de acuerdo a Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5, el otro que leímos, que no podían tomar falso testimonio a tu prójimo. Era en contra de él, no podían aceptarlo. Entonces, ¿qué hacen? Pues estaban irritados porque ¿cómo lo vamos a matar? No encontramos forma de matarlos, estaban bien irritados. ¿Cómo le hacemos para juzgar a Cristo, para llevarlo a muerte? Versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué, no vas a decir nada? O sea, estaban tan frustrados. Pero eso también cumplió con profecía. Recuerden lo que dijo la Biblia. Cordero que no abrió su boca fue llevado al matadero. Cristo no dijo nada. Él en total silencio, sin responder a estas acusaciones falsas, fue llevado al matadero. Eso cumplió con profecía. Entonces vemos la profecía de Zacarías 13:7 cumplida. Vemos aquí la profecía de que no abrió su boca y fue llevado al matadero. Eso también vemos esa profecía cumplida aquí. Y eso obviamente frustró aún más al sumo sacerdote y a los alguaciles y a los que lo acusaban. Porque él no decía nada. Y ellos sabían que ese testimonio era falso. Estaban frustrados. Versículo 60. Uno le preguntó a Jesús, ¿no respondes? ¿Qué testifican estos contra ti? Y versículo 61. Mas él callaba y nada respondía, el cordero que no abrió su boca. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, aquí viene directo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Cristo Jesús había dado enseñanzas públicas mostrando que Él era el Hijo del Dios viviente. Podemos verlo en Marcos capítulo 12,
Podemos verlo en Marcos capítulo 3, que él dio estas, bueno, vamos a leer un pedacito nada más. Capítulo 12, Marcos 12, del 35 al 37. Este es el único que vamos a leer por cuestión de tiempo. Marcos 12, 35 al 37 lo vamos a leer. Cristo dijo públicamente lo siguiente: enseñando Jesús en el templo, o sea, público, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor. O sea, mostrando la divinidad de Cristo Jesús. Obviamente eso está hablando de Salmo 110. Es una lectura de Salmo 110 y lo vamos a leer ahorita. Entonces dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? O sea, eso está demostrando la divinidad de Cristo Jesús. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. O sea, Cristo Jesús hizo una pregunta que mostraba sin duda alguna que Él era el hijo de David, que ascendería al trono y sería un trono sempiterno porque Él es Dios. Porque ¿cómo puede David llamarlo su hijo? Porque Cristo Jesús había hecho estos mensajes públicos afirmando su deidad. El sumo sacerdote aquí en Marcos 15 le pregunta acerca de eso: ¿eres tú el hijo del bendito? Miren cómo Cristo Jesús contesta. 62. Y Jesús le dijo: yo soy. ¿Saben qué es eso? Cristo está afirmando que Él es Dios. Yo soy. ¿Cómo sabemos que Él está afirmando que Él es Dios? Porque ahí les va. Mucha gente me ha dicho, a ver, compruébame, la Biblia nunca dice que Jesús es Dios. Jesús dijo que Él era Dios. ¿Cómo lo compruebo? Ahí lo dijo: yo soy. ¿Saben por qué? Porque el término yo soy es un título divino. El término yo soy es un nombre de Dios. Así como Jehová, así como Elohim, así como Jehová Jireh, así como Jehová Rafa. Todos esos son títulos y nombres de Dios. Jehová Nisi. Todos esos son títulos y nombres de Dios. Yo soy es el nombre de nombres de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 3 y versículo 14 y ya veámoslo. Recuerden, Dios tiene muchos nombres. Yo recuerdo un sermón que hizo mi padre hace muchos años cuando yo era niño, que decía los nombres de Dios de la A a la Z. Tantos nombres tiene Dios, pero este es el nombre de nombres. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Bueno, 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? Fíjense, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces el nombre de Dios es yo soy. Entonces cuando le preguntaron a Cristo Jesús: ¿eres el hijo del bendito? Él dijo: yo soy. Con eso es toda la blasfemia desde el punto de vista judío. Ellos no creían en la divinidad de Cristo. Ellos nunca esperaban un Mesías divino. Nunca. Sí, los judíos no esperan un Mesías divino. Ellos esperan un Mesías totalmente 100% humano, sin divinidad alguna. Entonces, cuando Cristo Jesús, el Mesías, viene y les dice: no, yo soy, ellos: blasfemo, Dios no puede ser humano.
Y él dijo, no, yo soy Él. De hecho, Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. Él es el yo soy. Cuando Cristo dijo eso, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la verdad y la vida, yo soy la puerta, Él estaba diciendo, yo soy Dios. Continuamos. Entonces Él le contesta, yo soy Dios. Ahora observen y les dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es tremendo. Esa es una cita del Antiguo Testamento. ¿Saben de dónde sale eso? Eso sale del libro de Daniel. Vamos a verlo. Daniel capítulo 7. O sea, ven otra profecía aquí cumplida. Daniel capítulo 7 y versículos 13 y 14. Vamos a verlo. Daniel 7, 13 y 14. La escritura dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Y qué dijo Cristo en Marcos? Hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días, es decir, Dios, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces Cristo Jesús en Marcos capítulo 14 le dice: yo soy aquel de Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Es decir, tú inclínate. Eso es lo que dice Daniel 7, 13 y 14, que aquel Hijo del Hombre que se va a poner el dominio sobre todo, y todos le van a servir y todos se van a arrodillar. Y cuando Cristo Jesús citó Daniel capítulo 7, 13 y 14, y le dice, y le cita yo soy de Éxodo 3, 14, Él está diciendo: yo soy Dios, inclínate delante de mí. Obviamente el sumo sacerdote le cayó como a balde de agua fría. Yo, sumo sacerdote, apuntado por Roma, no apuntado por Dios ni Israel, yo, Caifás, el falso sumo sacerdote, estoy indignado porque yo no me voy a inclinar hacia ti. Y lo que hace es gritar y dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Enojadísimo, porque él no se iba a inclinar ante una persona que acaba de decir que es Dios y que es al poder de Dios y que tiene toda la autoridad, y que yo me le tengo que arrodillar a este indigente que ni casa tiene. Blasfemia. Versículo 64. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. El problema aquí es que Roma el concilio del Sanedrín no podían poner a nadie a muerte. No tenían esa autoridad. No había autoridad política dentro del Sanedrín. Tenían que llevarlo delante de, bueno, eventualmente fue Pilato, ¿no? Porque ellos no podían juzgarle ni condenarlo a muerte. El problema es que Roma era sincretista. Sincretismo implica que ellos aceptaban cualquier tipo de religión, de donde viniera, no les importaba.
Recuerden que el imperio de Roma era enorme y ellos tenían súbditos en todas partes del mundo antiguo, de diferentes religiones y de diferentes creencias. Y a Roma no le importaba. O sea, a Roma no le importaba si eras judío y creías en Jehová, o si eras islámico, bueno, que eso vino después, 700 años después, o que fueras pagano, o que a Roma no le importaba. Ellos aceptaban toda forma de religión. ¿Por qué? Porque era un imperio. Había gente con creencias en todas partes, de todo tipo. Aceptaba. Entonces, la religión para ellos no era razón para poner a alguien a muerte. O sea, los romanos tenían, vamos a ponerlo así, los romanos en aquellos años tenían libertad de religión. Y no importaba qué religión decías o qué opinión tenías de cualquier dios, eso era irrelevante para Roma. No te iban a crucificar por eso. No te iban a matar por eso. Cristo no fue a la cruz por decir que Él era Dios. Roma últimamente lo crucificó por traición a Roma, por sedición, por, según esto, hacer una insurrección, levantar una insurrección en contra del gobierno romano. Esto también fue una mentira, pero también cumple con profecía. Esto, sin embargo, lo veremos la próxima semana. Por lo que dijo Caifás en el versículo 64, el resultado fue el versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Los alguaciles le daban de bofetadas. Lo que ellos no sabían que estaban haciendo. Vamos a leer 2 versículos y con esto terminamos. Hechos capítulo 3. No sabían lo que estaban haciendo. No sabían que estaban golpeando y escupiéndole al creador del universo y sustentador de todas las cosas. Y ellos estaban vivos en ese mismo instante porque Dios les estaba permitiendo respirar. Hechos 3:13. Ellos no entendían a quién habían golpeado. 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Este es Jesús, el Hijo del bendito, el yo soy. Y le escupieron y le abofetearon. No sabían quién era. Ellos lo veían como cualquier otro judío, sucio e indigente que no tiene dónde recostar la cabeza. Posiblemente lo trataban como un loco. No sabían quién era. Colosenses. Si tú no sabes quién es Cristo hoy, si tú no sabes quién es Jesús, hoy con este versículo te lo voy a mostrar. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque ellos no sabían quién era Jesús. Este versículo nos muestra quién es Jesús. Porque en Él, es decir, en Cristo Jesús, habita corporalmente, es decir, cuando Él estaba en vida moviéndose aquí en este mundo, toda la plenitud de la deidad. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, es 100% Dios. Los judíos no entendían eso.
aunque Él les dijo, yo soy. Cristo Jesús nos dice, Él es el pan de vida. Quien viene a Él no tendrá hambre. Cristo dijo, yo soy el agua de vida. Quien beba de mí no tendrá sed. Es decir, que hay una satisfacción total en la persona de Cristo Jesús. Y si tú no conoces esta satisfacción perfecta que hay en Cristo, es porque tú no has pasado por el yo soy la puerta. Conoce a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Si no le conoces, ya has sido condenado. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que en Él cree no es condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios. Él es el yo soy. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar acerca de esta porción de la Biblia y esta horrible sentencia de muerte a manos de testimonios fraudulentos. Pero esa muerte horrible cumplió palabra. Esa muerte horrible cumplió profecía al pie de la letra. Y es por esa muerte horrible que nosotros tenemos la salvación, porque usted nos la ha extendido. Entendiendo que Cristo Jesús, su Hijo, fue molido, completamente desfigurado. Ya no hay parecer en Él para que le deseemos. Nosotros que hemos sido salvos, comprendemos, Señor, lo que usted, Padre, le hizo a su Hijo en la cruz del Calvario para traernos a nosotros una salvación inmerecida. Gracias, Señor, por su salvación bendita, por el trabajo y la obra de su Hijo Jesucristo, sobre la cual dependemos, y no nuestras propias obras. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, le agradecemos por todo. Amén. Okay.